Descubriste que eres un generador manifestante, pero no tienes ni idea de qué significa eso o de qué te sirve. Hoy te cuento las características generales de este tipo de energía, su aura, su estrategia y algunas prácticas muy sencillas para que empieces a experimentar con tu diseño humano en tu vida. El generador manifestante es uno de los 5 tipos de energía del diseño humano. Representa aproximadamente a un 35% de la población. La característica principal del generador manifestante es que es un tipo de energía que vino aquí a cumplir con múltiples cosas. Es una persona multipasional que tiene muchos intereses. Al igual que el generador, comparte esta aura abierta, magnética y envolvente. La similitud con el generador, y es lo que los hace a los dos seres sacrales, es que tienen el centro de energía del sacro definido, es decir, ambos tipos tienen una energía consistente para trabajar, para hacer, para ejecutar, para ser creativos de forma prolongada y continua sin agotarse. Estos tipos de energía siempre tienen que estar haciendo lo que les gusta, lo que les da disfrute, lo que les apasiona, porque como tienen la capacidad de trabajar y dedicarse a una actividad por tantas horas al día, es importante que esto les genere satisfacción. Esas son las similitudes que el generador manifestante tiene con el generador. Ambos son seres sacrales, ambos tienen el mismo tipo de aura, pero la distinción es que el generador manifestante, además de tener el centro de energía del sacro definido y disponible para ejecutar, tiene un centro motor conectado directa o indirectamente a su garganta, por lo que sí, su garganta también está definida. ¿Qué significa esto? Que el generador manifestante tiene un poder consistente y un recurso disponible siempre para comunicar, expresar y materializar ideas. Esta combinación de tener el sacro definido y además tener la garganta alimentándose de algún centro motor es lo que hace al generador manifestante un ser tan veloz, tan cambiante. Es una persona muy eficiente que acorta caminos y que está siempre en constante cambio. El generador manifestante es el más rápido de todos los tipos, por eso a veces quizás puede tener problemas entendiendo el nivel de energía y el ritmo de trabajo de otras personas. Al igual que el generador manifestante también amanece con una batería full, súper cargada y a lo largo del día la tiene que agotar. ¿En qué? En actividades físicas y mentales que le generen satisfacción. Su capacidad de hacerlo todo es percibida consciente e inconscientemente por las personas que les rodean, pero no tienes que hacerlo todo porque te lo piden. La manera en que contribuyes al mundo es generando esta energía, activando tu aura, haciendo lo que te gusta. Y cuando estás en eso, cuando estás 100% invirtiendo tu energía en lo que te llena, esta energía se renueva y generas tanta que se desborda para que otros seres que no generan energía, así como tú, puedan montarse en esa ola energética y trabajar en ideas, concretar viajes, definir proyectos. Tu rapidez y la capacidad que tienes de acortar caminos les muestra al resto lo que es posible, que no es necesario siempre seguir el camino lineal establecido por la sociedad, sino que hay otras formas únicas en que cada quien puede forjar su propio sendero para alcanzar esa meta que cada quien desea. Pero cuando no eres consciente de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cuando solamente haces por hacer para evitar el sentir y evitar la reflexión, tus acciones se pueden volver contraproducentes. En vez de acortar camino, lo que haces es trabajar doble, porque tuviste que haber prestado atención a este paso que era indispensable que hicieras para llegar del punto A al punto B. Puedes herir a las personas
que te rodean, porque estás haciendo todo muy rápido y las personas no saben qué es lo que está pasando, cuál es tu próximo movimiento y nadie sabe qué esperar de ti. Entonces genera mucha confusión, mucha fricción, no ser conscientes de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tu estrategia de comportamiento se divide en dos partes. La primera la compartes con el tipo de energía generador, que es esperar para responder. Tu aura es magnética y activas el magnetismo de tu aura haciendo lo que te gusta, haciendo lo que te da placer y te da disfrute y te da satisfacción. Cuando tu aura está activa, ese magnetismo comienza a trabajar por ti y entonces el universo empieza a enviarte, porque empiezas a atraer señales y estímulos que son energéticamente correctos para ti, para luego decidir sobre estos estímulos o señales que te llegan. ¿Qué haces luego de que lleguen esos estímulos o señales? Según tu autoridad, que veremos qué es la autoridad en otro video, vas a decidir si sí o no. Si la respuesta es afirmativa, lo próximo que vas a hacer es cumplir con la segunda parte de tu estrategia, que es informar antes de actuar. ¿Para qué? Para evitar malentendidos con las personas que te rodean. ¿A quién vas a informar? A las personas que se vayan a ver afectadas por tus decisiones, por esos nuevos planes, por ese cambio, por esa mudanza, incluso porque simplemente saliste a comprar pan en la noche y no le avisaste a nadie. Lo importante es evitar la fricción con el entorno. En resumen, tu estrategia es esperar para responder e informar antes de actuar. ¿Qué vas a esperar? Los estímulos o señales del universo. ¿Qué vas a hacer mientras esperas? Hacer un registro de aquellas actividades que te gustan. Si ahorita no tienes muy claro qué es eso, puedes volver a tu niñez, repasar o preguntarle a tus familiares qué era eso que te encantaba hacer de niño, de pequeño, de pequeña, y retomarlo, probar a ver cómo se siente cuando estás haciendo esa actividad. ¿Qué hacer luego de recibir el estímulo, responder que sí e informar a las personas que se van a ver afectadas por tu decisión? Proceder a actuar sobre eso. Si el estímulo fue tomar un curso, pues inscribirte en el curso. Si el estímulo fue abrir un negocio, pues empezar a planificar el negocio que vas a montar. Lo importante es seguir estos sencillos pasos para que tus acciones se alineen a tu naturaleza, a cómo fluye tu energía y puedas experimentar el modus operandi de tu propia naturaleza. En diseño humano se habla del ser y del no ser, que también viene muy ligado a la estrategia. Lo que busca la estrategia con todo esto es que al seguirla tú encuentres tu ser. ¿Y qué es el ser? Es ese sentimiento indicador de que vas por buen camino, de que sí, de que estás en el camino correcto. ¿Cuál es tu sentimiento indicador? ¿Cuál es tu ser? Vivir en satisfacción. Mientras más satisfacción sientas en las diferentes áreas de tu vida, mejor vas a estar, mejor vas a vivir, vas a tener mejores relaciones y por ende una mejor calidad de vida. ¿Cuál es el no ser del generador manifestante? El no ser es la frustración. La frustración surge cuando no sigues tu estrategia y dices que sí a cosas que no te dan satisfacción, que no te generan placer. Por supuesto que el resultado no va a ser el mismo. Vas a estar probablemente cuestionándote por qué estás haciendo esto, vas a sentir que estás perdiendo el tiempo o peor aún, te vas a juzgar porque no lo estás haciendo bien. Pero es muy difícil hacer las cosas que a uno no les gusta, hacerlas bien, contrario a que todo salga mejor de lo que uno espera cuando estás haciendo algo que te da satisfacción y que te genera placer, que realmente quisiste hacerlo. ¿Cómo puedes llevar a la práctica esta información como generador o generadora manifestante? Toma nota y haz un registro de todas las actividades que te apasionan, que te gustan. De esa lista puedes priorizar y hacer un top 3 de las actividades o hobbies
que más te llenan. Es decir, bueno, ¿dónde puedo hallar espacio en mi vida para dedicarle 1 hora, 2 horas a alguna de estas actividades? ¿Cómo puedo alinear mi trabajo hacia alguna de estas actividades? O si ya está alineado, mejor. ¿Cómo puedo hacerlo más satisfactorio? Lo importante es tomar conciencia de lo que a ti te hace feliz. Antes de comenzar una nueva tarea, antes de decir que sí a un favor que te pidan, antes de comenzar un nuevo proyecto, siéntate un momento a solas y pregúntate, ¿realmente siento que quiero hacer esto? ¿Realmente siento que puedo encontrar disfrute y satisfacción realizando esto? ¿Cómo sientes en el cuerpo cuando piensas en la posibilidad de hacer esto o aquello que te estás proponiendo o que te están proponiendo? Haz uso de las situaciones diarias y simples de la vida para empezar a activar tu respuesta sacral. Un ejemplo sencillo. En la mañana, antes de ir en automático a prepararte el primer café del día, puedes bajar el tarro de café y otra bebida que te guste, por ejemplo, el té, y ponerlo delante de ti y preguntarte, ¿qué quiero tomar hoy? ¿Café o té? Y dejar que el cuerpo decida, ¿qué quieres comer hoy? No es la pregunta correcta. ¿Quieres comer pizza o pasta? ¿Quieres quedarte en casa o quieres visitar a tu amiga? ¿Quieres ir al cine o quieres ir a pasear al parque? Tener dos opciones siempre va a ser el camino para que tu sacro pueda responder, pueda activarse. No dejar que la mente responda, sino dejar que el sacro hable. Si no lo sientes en el momento, no importa, repítelo a la mañana siguiente o repítelo a la hora del almuerzo. Otra práctica para lograr esto es pedirle a tus familiares o a las personas que convivan contigo que te hagan preguntas de la misma naturaleza, preguntas cerradas. Si este video te resultó de utilidad, te pido por favor que nos apoyes suscribiéndote al canal, dándole like, y si tienes dudas, por favor, déjalas todas en los comentarios, respondo todos los mensajes y me encantaría leer tu feedback y tus opiniones al respecto si eres generador o generadora manifestante o si convives o conoces a alguna persona con este tipo de energía. Por otro lado, si te interesa profundizar en tu diseño humano, te invito a revisar el link que te dejo en la descripción, donde puedes agendar una lectura de diseño humano en vivo conmigo, puede ser individual o vincular. Espero que te haya gustado el video y nos vemos la próxima semana. Bye.